Buenas noches, maestra Xochitl. Somos del grupo segundo 2. El tema a exponer es centralistas contra federalistas. Los integrantes del equipo son su anfitrión Leonel Encarnación Santillán, Edgar Daniel Bárbara Maya y Alexandra González Ávila. Pero antes de empezar, ¿qué es el federalismo y qué es el centralismo? ¿Qué es el federalismo? Se refiere a un acuerdo donde las entidades territoriales de un país se unen para conservar una soberanía. ¿A qué me refiero con esto? Es un sistema político donde los diferentes estados tienen sus propias leyes y sus propias autoridades. ¿Qué es el centralismo? El centralismo es una doctrina política que aboga por la centralización política y administrativa. ¿A qué me refiero con esto? Va a existir algo que se va a conocer como el gobierno central o más conocido como la autoridad suprema. Esa autoridad suprema va a tomar las decisiones de cada estado que estén alrededor de él. Ahora, a continuación, mi compañera Alexandra les hablará un poco más sobre el centralismo. La República Centralista duró casi 11 años y tuvo 16 cambios en el Ejecutivo realizado por 9 presidentes. Miguel Barragán ocupó la presidencia el 28 de enero de 1835 y fue el presidente que gobernó durante la transición de la República Federal a la República Centralista. Justo Corro fue el encargado de proclamar las 7 leyes y durante su gobierno México recibió el reconocimiento de su independencia por parte de España. Anastasio Bustamante fue elegido para gobernar por un periodo de 8 años el 19 de abril de 1837. Bustamante salió a combatir las rebeliones federalistas. Mientras Bustamante salió a combatir, el cargo de presidente lo ocupó Antonio López de Santa Anna el 23 de marzo de 1839. Después de esto, Santa Anna entregó la presidencia interina a Nicolás Bravo el 10 de julio, relegado a su vez Bravo en Bustamante apenas 9 días después. El 22 de septiembre de 1841, Bustamante dejó la presidencia nuevamente para combatir la rebelión denominada Regeneración, por lo cual el Congreso designó como presidente interino a Francisco Javier Echeverría, el cual gobernó por 18 días. El 10 de octubre, Echeverría dejó el cargo para ser ocupado nuevamente por Santa Anna, el cual dejó el cargo una vez más el 26 de octubre de 1842, y quien ocuparía el cargo fue Nicolás Bravo, quien a su vez entregó el poder a Santa Anna el 4 de marzo de 1842. Después de esto, Santa Anna entregó el poder a Valentín Canalizo. Canalizo entrega el poder a Santa Anna el 4 de julio de 1844, el cual dejó el poder por enésima vez el 12 de septiembre. José Joaquín de Herrera se designó como presidente interino el 6 de diciembre de 1844, quien fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por Mariano Paredes y Arrillaga, el cual ocupó la presidencia. José Mariano Salas asume la presidencia el 6 de agosto. Fue el último presidente de la República Centralista y el primero de la Segunda República Federal. México enfrentó en el periodo de la República Centralista 2 conflictos internacionales, los cuales fueron la primera intervención francesa en México provocada por reclamaciones económicas de súbditos franceses. La intervención estadounidense en México como consecuencia de la anexión del Texas realizada por los Estados Unidos. A continuación, mi compañero Leonel dirá algunas características, ventajas y desventajas del centralismo. Estas son las características del centralismo. Hay un único gobierno central que se encarga de todos los aspectos políticos y administrativos del país. No hay ninguna división territorial del poder político. En las diferentes localidades existe una representación del Estado. La cultura y las tradiciones que hay en los diferentes estados no son tomados en cuenta por el gobierno central. Ventajas del centralismo. Se agiliza el proceso en la toma de decisiones políticas y administrativas al no tener que ser discutidas con entidades gubernamentales. El gobierno cuenta con todos los recursos económicos del Estado y en él recae toda la responsabilidad de cualquier irregularidad. Desventajas del centralismo. Los estados, al perder su soberanía,
no pueden tomar ninguna decisión en situaciones que les afecte localmente. También tienen falta de atención por parte del gobierno central a los problemas existentes en las diferentes regiones del país. A continuación, mi compañero Edgar les hablará sobre el federalismo. Los principales líderes del federalismo en México fueron Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías y Antonio López de Santa Anna. ¿Cuál fue el hecho más importante sucedido en México durante su periodo como país federalista? Pues que fue promulgada la Constitución de 1824, creando así los Estados Unidos mexicanos. La Constitución organizó el país en 19 estados y 4 territorios. La forma de gobierno es República Federal. La capital, la Ciudad de México. La Cámara Alta estaba compuesta por la Cámara de Senadores. La Cámara Baja estaba compuesta por la Cámara de Diputados. ¿Cuál fue el conflicto entre federalistas y centralistas? Pues que el movimiento federalista del noreste de México durante la República Centralista fue la manifestación de la inconformidad de los federalistas de la región hacia la reorganización del Estado mexicano como Estado unitario a partir de la derogación de la Constitución de 1824. En 1824 se adopta por primera vez en México el término federalismo, la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, siendo en el cuarto artículo donde se estableció de manera institucional la noción de México como un sistema de recursos organizados en un territorio. En el siglo XIX el federalismo sufre varias crisis de anarquía, al igual que varias instituciones del país. Esto debido a los cacicazgos locales y al desorden federal, que duplicaban los impuestos y las trabas arancelarias. Todo esto da lugar a que se busque revertir el modelo federal y convertir a México al centralismo. A continuación, mi compañero Leonel dará a conocer ciertas características, ventajas y desventajas del federalismo. Estas son las características del federalismo. La división de poderes se basa en la división geográfica de cada territorio. Tanto el gobierno central como las unidades inferiores participan en la toma de decisiones respecto a los servicios públicos en cada jurisdicción y otros temas. La Suprema Corte de Justicia es la encargada de interpretar y modificar la Constitución siempre que se requiera. Ahora, ventajas del federalismo. Las autoridades gubernamentales están más cerca de los ciudadanos, por lo que pueden ver directamente cuáles son los problemas y solucionarlos. Se facilita la aplicación de vigilancias y la evaluación de los resultados de las políticas públicas en todos los países. Desventajas. La eficacia en las acciones políticas y administrativas se puede ver afectada si no se tiene una coordinación entre todas las entidades gubernamentales del país. Muchas veces los recursos económicos con los que cuentan los estados no son suficientes para atender todas las necesidades de los habitantes. Con esto se concluye nuestra exposición. Gracias por dedicarnos un poco de su tiempo. Cualquier duda que tenga, estamos a su servicio para resolvérsela. Tenga una bonita noche. Hasta luego.